Vamos ahora a escuchar las palabras de Jorge Capitanich. En 1996, en forma sistemática hasta el año 2014, determinó claramente que las proyecciones indican el sostenimiento y o la expansión en el 96% de las empresas consultadas. En segundo lugar, el flujo de turistas extranjeros en la República Argentina aumentó 14,6% entre los meses de enero y octubre del año 2014. Esto ha sido reconocida por la Organización Mundial de Turismo a través del barómetro, que mide efectivamente el flujo turístico de carácter internacional. La República Argentina está entre los 7 países de mejor desempeño relativo y, en virtud de ello, el incremento que ha tenido la Argentina con el 14,6% es superior a la recepción de turistas extranjeros en distintos países del mundo. España 3,5%, Estados Unidos 7,1%, Canadá 3,3%, Perú 1,9% y la media mundial es equivalente al 4,7%. Vuelvo a insistir, enero-octubre del año 2014, la recepción de turistas extranjeros en la República Argentina, en virtud del informe de la Organización Mundial de Turismo, ha tenido una expansión del 14,6%. También quería transmitir que la demanda eléctrica en la capital federal y en Gran Buenos Aires, en el transcurso del día de ayer, experimentó un récord de 9.143 megavatios y en el orden nacional alcanzó a un récord de 23.904 megavatios. También INTA y Ministerio de Agricultura han expresado que en las verduras y hortalizas muestran una evolución de precios favorable en ferias de agricultores entre el 20 y el 77% más baratos que el resto. Y a su vez también que CEPAL, a través de su informe, ha remarcado efectivamente las políticas de inclusión social en Argentina, principalmente en educación, salud y reducción de la pobreza. Y en ese contexto remarcó que el país realiza transferencias de recursos para los jóvenes equivalentes al 3,3% del Producto Interno Bruto, cuando la cifra promedio de la región es equivalente al 2,6%. La inversión del Estado argentino, de acuerdo a este informe de CEPAL, ha sido equivalente del 2,3 al 3,3% entre el año 2000 al año 2012. Y eso también es un dato positivo para la República Argentina. Y en este sentido, quería poner énfasis también que el decreto 111 del corriente año 2015 ha propiciado la reglamentación de las leyes 26.364 y 26.842. Estas son las leyes que se refieren a trata de personas. Allí se reglamenta específicamente esta ley, que era una cuestión requerida por parte del Congreso y las entidades no gubernamentales. Y en ese contexto se establecen garantías mínimas para el ejercicio del derecho de las víctimas. En ese sentido, desde el primer contacto profesional hasta la asistencia integral, hasta la cooperación con traductores cuando así lo requiera, alojamiento, acceso a programas de empleo y formación profesional, asesoramiento integral y patrocinio jurídico, y también la creación del Consejo Federal para la trata y explotación de las personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Por eso nos parece muy importante mencionar esta reglamentación que ha sido publicada en el Boletín Oficial. Y planteo dos cuestiones que forman parte de la agenda inmediata. Primero, uno observa incesantes críticas por parte de la oposición que en definitiva no se comporta ni como vocero de grupos mediáticos concentrados, sino como pareciera periodistas freelance. Ya no van a sacar el trabajo a ustedes, porque la verdad que trabajan sobre una línea editorial. El proyecto no fue remitido todavía y efectúan observaciones sobre un proyecto que todavía no han tenido la posibilidad de analizar. Por lo tanto, les pido a la oposición política que cuando efectivamente el Poder Ejecutivo promueva la presentación del proyecto al Congreso de la Nación, tendrá la posibilidad de debatir y en virtud de ello podrá hacer las contribuciones que corresponda o que cree necesario o oportuno. Ahora, lo que uno observa es que muchos legisladores que hoy se expresan en contra, hasta días atrás, semanas atrás o históricamente se expresaron a favor de una reforma profunda en el sistema de inteligencia en la Argentina.
La verdad es que cuando la Presidenta de la Nación toma una iniciativa muy fuerte y eficaz para la transformación del sistema de inteligencia, establece que un organismo extrapoder, en virtud del artículo 120 de la Constitución Nacional, tenga la posibilidad del tema de escucha, se unifique el sistema de inteligencia criminal y esto constituye un salto cualitativo extraordinario para la democracia argentina, reconociendo efectivamente esa deuda de la democracia por parte de la misma Presidenta de la Nación. La verdad es que observamos un corifeo de opositores que en forma sistemática se oponen a estas iniciativas. La verdad es que la democracia no solamente consiste en disentir, la democracia también consiste en generar aportes que cualitativamente coadyuven a establecer saltos cualitativos en las políticas públicas. Y a su vez, uno observa los ataques incesantes a la doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora Nacional de la Nación. Pero es bueno recordar que la Procuradora General de la Nación fue votada por amplísima mayoría en el Senado de la Nación. Ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo había propiciado un candidato, fue rechazado en el Senado y luego propuso a la doctora Alejandra Gils Carbó. ¿Saben cuántos votos obtuvo la doctora Alejandra Gils Carbó en el Senado? 63 votos. 63 de 66 votos positivos, porque 63 fueron positivos, 3 votos negativos. Recordarán ustedes que los miembros del Senado son 72. Por lo tanto, haciendo un análisis muy rápido, esto implica un 95% de consenso y adhesión de los senadores presentes y un 88% del total de la Cámara. O sea, mayorías calificadas o especiales uno puede tener de distinta naturaleza, pero usted sabe que tiene desde mayoría simple hasta mayoría calificada. 88% del total de presentes o 90% del total de miembros de la Cámara o 88% de los miembros totales de la Cámara o 95% de los miembros presentes es un altísimo nivel de mayoría. Pero cuando uno observa quienes votaron a favor, por ejemplo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, el contador Gerardo Morales, destacó efectivamente esto, o lo mismo Luis Juez, o la senadora Estensoro oportunamente que pertenecía al PRO. O sea, hemos observado un amplio abanico de partidos políticos y de distinta representación electoral y de procedencia geográfica inclusive, que respaldaron su designación en virtud de sus antecedentes académicos y su probada independencia. Tan probada independencia es que efectivamente ha tenido decisiones en su tarea de carácter judicial contrarias al mismo Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, creo que es muy importante reconocer, primero, que la reforma constitucional de 1994 establece el Ministerio Público. El Ministerio Público está regulado por el artículo 120 de la Constitución Nacional y que a su vez establece muy claramente sus funciones desde el punto de vista de la defensa de la legalidad de los actos. Sí, buen día, Graciela Stuchlik de la agencia de noticias Telam. Tomando lo que estaba usted diciendo sobre el proyecto de ley que se presentará en el Congreso a discutir y a debatir sobre la Agencia Federal de Inteligencia, ¿cuándo más o menos tienen pensado presentarlo para que justamente todos podamos conocer y poder debatir al respecto? Si hay una fecha aproximada a esa presentación. Y por otro lado, ayer la presidenta con su equipo recibió a familiares de víctimas del atentado contra la AMIA. ¿Qué nos puede comentar de esa reunión? ¿Cómo se encontraban, digamos, estos familiares? ¿Y qué propuso la presidenta a este grupo? Sí, respecto al tema de la iniciativa de carácter legislativo para la reforma del sistema de inteligencia en la Argentina, como dijo la misma Presidenta de la Nación, antes de emprender su viaje a la República Popular China, seguramente se presentará al Congreso de la Nación. Y en este contexto hay diferentes criterios interpretativos. Usted sabe que, en virtud del artículo 99 de la Constitución, se requiere una mayoría de miembros para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Cuando transmití ayer claramente que una iniciativa de esta naturaleza requiere mayoría simple.
Y respecto a los plazos, porque por ahí se puede interpretar de distinta manera que el Gobierno pretende que continúe el director y el subdirector, la verdad es que el plazo debe estar asociado al mandato de carácter presidencial. Esto no significa que tenga la estabilidad en el cargo, digamos. Esto es una cuestión que seguramente contemplará el proyecto que se remitirá. Y respecto al tema de las reuniones de ayer, yo participé en una porque después participé en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en la Cancillería Argentina, en el Palacio San Martín. Usted sabe que la República Argentina es país miembro del Sistema Internacional en Naciones Unidas al respecto, es el único miembro de América Latina, es un país observador Uruguay y también en el año 2014 se ha incorporado El Salvador. Nosotros obviamente hemos remarcado claramente la importancia de la recordación permanente y lo que significa el nivel de rememoración permanente en el sistema educativo argentino a partir del proceso de educación transversal para la ejecución de medidas en este sentido. Por ejemplo, tengo la experiencia en la provincia del Chaco con las distintas instituciones de la representativas de la comunidad judía respecto a la instauración del Shoah como un capítulo muy importante para educación transversal en el sistema educativo formal. Pero eso es lo que se planteó ayer. Y efectivamente creo que no voy a subrogar las declaraciones de quienes estuvieron y participaron, que han expuesto públicamente la reafirmación categórica de lo que siempre pregonan. Esto es memoria, verdad y justicia. Los familiares de las víctimas claramente lo que han reclamado a la Presidenta y lo que reclaman en forma permanente, y la Presidenta obviamente comparte, es precisamente la consecución de la causa principal en materia de instancia investigativa que permita detectar culpables. La misma conversación giró en torno a que los crímenes de lesa humanidad y lo que han cometido desde la dictadura militar en Argentina, en base a una política de derechos humanos que tiene alcance universal y que ha sido reconocida internacionalmente, ha permitido tener más de 1000 personas detenidas. Y obviamente todo el juzgamiento y la condena correspondiente en el funcionamiento adecuado del sistema judicial. Y no puede ser que en este caso no exista ninguna condena. Entonces, creo que se reafirma categóricamente esta instancia y este principio, y es lo que pregonan los mismos familiares. Por eso, han informado públicamente también que tendrán en el día de hoy, 11 horas, una reunión con la doctora Gil Carbó, precisamente para que la unidad prosiga, para que se pueda fortalecer y mantener el equipo de recursos humanos a los efectos de garantizar que efectivamente se pueda esclarecer este terrible atentado, y este es un episodio que ha enlutado por siempre al pueblo argentino. La palabra entonces del jefe de gabinete, compartiendo algunos aspectos en esta primera hora de la mañana.